Buenas tardes y bienvenidas a esta nueva sesión de Enclave Turística que vamos a tener hoy sobre el guiado turístico. Bueno, este año hemos tenido diferentes perfiles profesionales relacionados siempre con el mundo del turismo y ha tocado ya el turno del guiado, que sabéis que también es una de las salidas profesionales también más interesantes que tiene el grado en turismo y los estudios de turismo en general. Bueno, en este caso vamos a tener a Ana Vega. Ahora os la va a presentar la compañera Charona Balón y hoy vamos a hacer la entrevista entre la profesora Charona Balón, que la conoceréis también del grado, y también ella está metida en el tema del guiado turístico, ahora os lo explicará mejor, y yo. Vamos a hacer nosotros la entrevista. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto veros, aunque sea en la distancia, para hablar de un tema interesante de verdad. Porque a lo largo de las asignaturas que forman el programa de estudios del grado en turismo, la verdad es que muchas veces se habla de productos, se habla de cómo generar ofertas atractivas, se habla de la satisfacción de la demanda, pero en ese planteamiento global de la propuesta de la oferta hasta que llega la demanda turística, se presta poca atención a la figura profesional que hace el enlace entre los productos turísticos, las visitas turísticas y la clientela. Ese punto intermedio, esa figura de intermediario, de embajador, es el guía de turismo. Y es cierto que a lo largo del grado hay pocas asignaturas en las que se plantea la cuestión. Por eso con Ana Espinosa estuvimos comentando la necesidad de que tuvierais una figura como un guía de turismo para que os contara su trayectoria, cómo se llega a ser guía, qué es lo que se hace realmente, en qué consiste la profesión. Para eso, nada mejor que hablar con una guía profesional que ya lleva unos cuantos años de trayectoria. Ana Vega fue alumna de la Universidad de Alicante en el posgrado de guía de turismo de aquí de la Universidad de Alicante, que tiene ya 18 años de trayectoria. Ana se formó con nosotros en su momento, bueno, ahora es una pregunta que le haremos, y empezó a trabajar como guía asistente de viaje, ha recorrido toda Europa, lleva ya una trayectoria casi de 10 años, ahora nos lo contaré, y a lo largo de su trayectoria profesional ha asumido diferentes roles sin salirnos de la profesión de guía. Es una persona con una enorme capacidad de transmitir, trabajadora, con una sonrisa perpetua, que eso siempre es de agradecer, y una gran profesional. Yo quería darle las gracias a Ana Vega, en este caso, por aceptar nuestra propuesta y por atendernos en un momento en el que realmente en Alicante hay una efervescencia tremenda de grupos circulando por nuestras calles como destino turístico. Ahora Ana nos contará, es un momento de bastante trabajo para ella. Así que es genial que podamos tenerla esta mañana, aunque sea un ratito. Muchísimas gracias, Ana Vega, Ana Espinosa. Y bueno, vamos a entrar ya a hacer las preguntas que yo creo que a vosotros os interesa conocer. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Charo. Y Ana, también muchísimas gracias a ti. Me sumo a las felicitaciones y al agradecimiento que ha hecho la profesora Charona Balón, porque sin ti no podríamos tener esta experiencia y sobre todo no podríamos transmitir a nuestro alumnado del grado en turismo lo que quiere decir para ti y cómo se interpreta la profesión de guía turístico. Bueno, primero de todo queríamos hacerte la pregunta de que nos cuentes un poco tu trayectoria profesional, ¿vale? Precisamente, ahora luego lo vas a adelantar tú, al guiado turístico se llega desde diferentes carreras y desde diferentes formaciones. Entonces, nos gustaría saber, pues, tu formación inicial universitaria y luego el posgrado, qué trabajos has tenido. Bueno, pues que nos cuentes un poco tu trayectoria hasta la actualidad, por favor. Bueno, pues un placer estar aquí con vosotras, con Ana y con Charo, que hayáis contado con nosotros para dar a conocer pues esta profesión que quizás sea todavía un poquito desconocida. Y nada, como digo, que un auténtico placer poder estar con vosotros y compartir mi experiencia, en este caso, pues con todos los alumnos de la Universidad de Alicante del grado de turismo. Me preguntabas por la trayectoria, pues fíjate, yo empecé en historia.
sea, nada que ver con turismo a priori. Antes de acabar la carrera empecé, bueno, pues a hacer, como ha dicho Charo, el posgrado y automáticamente me abrió la puerta al mundo laboral. A partir de ahí, pues poco a poco fui aumentando los conocimientos, tanto a nivel de formación como sobre todo de experiencia, pues hasta llegar al día de hoy, en el que creo que he hecho de la guía turística mi profesión. Así que nada, no sé un poquito cómo queréis que proyecte lo que estudié, pero bueno, me dejo llevar. Una pregunta, aprovecho. Eh, Ujú. no lo he dicho antes, pero Ana Vega actualmente es la presidenta de la Asociación de Guías de Turismo de Alicante. Hay una asociación de guías profesionales de turismo y ella es la presidenta, ha asumido también esa responsabilidad, así que también está aquí representando a un colectivo de profesionales bastante amplio. Por qué decidiste hacerte guía, Ana? ¿Qué es lo que te llevó a inscribirte en el posgrado o simplemente a pensar en esa salida profesional? Pues la verdad es que todo comenzó a raíz del Erasmus. Yo me fui de Erasmus, tuve esa inmensa suerte que se lo aconsejo a todos los estudiantes y cuando volví tenía muy claro que necesitaba seguir conociendo, probarme a mí misma y creía que lo que más podía vincularse con esa forma en la que yo entendía mi futuro inmediato era haciendo el posgrado. Tenía ya algunas amigas, algunas compañeras que lo habían hecho, me hablaban maravillas y veía que podía ser una salida profesional para mí, así que no dudé, lo hice y efectivamente cambió radicalmente mi vida. Así que bueno, pues básicamente fue a raíz de hacer el Erasmus, por lo que surgió la necesidad de viajar, de compartir todo eso que yo sabía y de seguir abriendo la mente, que al fin y al cabo viajando es cuando la mente más se abre. Muchas veces planteáis eso, que optas por la profesión de guía porque te gusta viajar y porque te gusta comunicar. Hay mucha gente que dice, bueno, a mí me gusta mucho contarle a mi gente qué es lo que veo y además si sé cosas de la historia o de los lugares, eh, compartir mi saber, ¿no? Con los demás es una buena manera de trabajar viajando, ¿no? Es una Sí. buena opción, sí, sí. Eh, Ana, ¿tú crees que cuando empezaste, cuando hiciste el posgrado y luego ya empezaste a especializarte en este trabajo, ¿tú sabías realmente lo que significaba ser guía turística? No, lo empecé a saber a raíz de hacer el posgrado. Yo, pues eso, como ha dicho Charo, viajar es algo que nos apasiona a muchos y es la parte positiva, ¿no? La parte bonita del trabajo de guía acompañante, que es una de las dos, bueno, de los dos caminos a los que te puede llegar la figura del guía. Pero claro, viajar es lo bonito. Luego está toda la carga de trabajo que hay detrás de un viaje, en la gestión de un grupo, los problemas que puedan surgir, desde el más pequeño hasta el más grande, y las horas. Un guía acompañante trabaja muchísimas horas y tiene una presión muy alta porque básicamente es la figura de referencia para el cliente, ¿no? El que hilvana ese viaje que ha sido diseñado pues desde una oficina. Entonces realmente no lo sabía, lo empecé a saber a raíz de estudiarlo. De hecho, bueno, el posgrado tiene una parte muy positiva, que es una semana que se realiza fuera, haciendo una simulación de un viaje, y ahí realmente los profesores te someten a bastante presión para que puedas entender qué es la profesión y ver si realmente te gusta o no te gusta. En mi caso, pues es como una especie de adrenalina, de golpes de adrenalina rápidos, que bueno, pues nos gustan a muchos y acabó pues siendo pues eso, durante muchos años la forma de vida que tuve. Es decir, mi profesión era coger una maleta y directamente enfrentarme a un grupo, a un viaje y sacarlo, básicamente. Así que bueno, no sabía lo que era, pero aprendí a trabajarlo y bueno, pues me enamoré de esa profesión. ¿En qué consiste realmente el trabajo del guía? Porque hay diferentes tipos de guías, ¿no? Puedes contar la diferencia para personas que no saben. Además, tú has vivido las dos funciones, ¿no? De guía. ¿Puedes contarlo para la gente que no lo Claro. sabe? Claro, a ver, la figura del guía podríamos decir que se divide como en dos grandes caminos, ¿no? Por un lado estaría lo que llamamos guía correo, guía acompañante, por otro lado estaría lo que es la figura del guía local. Son dos figuras compatibles, pero no necesariamente ni mucho menos iguales, ¿eh? Un guía acompañante, un guía correo es como digo el nexo de unión entre el cliente
y el viaje que se ha diseñado pues desde una mayorista, desde una empresa que ha diseñado el viaje y el guía lo ejecuta, ¿no? Entonces, pues desde que te levantas hasta que te acuestas, digamos que tú eres la figura de referencia para los viajes, los viajeros que viajan contigo. Y eres un poquito el que tiene que gestionar proveedores, gestionar tiempos, gestionar el grupo. Es decir, que hay un trabajo bastante importante a las espaldas, aunque no se vea. Esto es como el protocolo, que cuando está bien hecho no se percibe, pero está. Y bueno, la figura del guía local es diferente. Un guía local es la persona que interpreta, que explica lo que es el patrimonio. Entonces, básicamente, puedes estar con un grupo un día entero, rara vez 2 o 3 días, pero es un trabajo pues completamente diferente, en cierto modo bastante más agradecido. No tiene por qué, pero en cierto modo sí, porque realmente no te vas a encargar ni de resolver problemas ni de gestionar ningún tipo de servicio, como mucho el grupo, es decir, llevas al grupo, le muestras tu ciudad, haces que se enamore de lo que tú estás enamorada, transmites y luego vas a casa habiendo recibido pues eso, una felicitación, un aplauso si lo has hecho bien y bueno, pues con esa satisfacción, ¿no? Ya digo que son dos trabajos radicalmente diferentes, aunque también están conectados. Yo siempre lo diré, para mí un buen guía local previamente ha sido guía acompañante, porque todo lo que es la gestión del grupo la sabe hacer muy bien, la gestión de los tiempos. Entonces se nota mucho y muy fácil en el momento en que empiezas a hablar con un compañero cuándo ha sido guía acompañante y cuándo no. No, se nota rapidísimamente. No tienes por qué optar por una de las dos figuras, ¿verdad? Puedes pasar de una a otra. De hecho, muchos guías de turismo que estéis en las ciudades habéis pasado previamente por la asistencia de viaje, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Por dónde? Correcto. Sí, sí, sí. E incluso puedes compatibilizarlas. Tengo muchos compañeros que a lo mejor durante un par de meses al año se dedican a viajar, se dedican a ser esa figura de guía acompañante y el resto del año lo dedican a ser guías locales. Cada uno un poco organiza como realmente tú trabajas para ti mismo, eres el que tiene que organizarse la forma en la que quieres trabajar. Entonces eso tiene muchas partes buenas, alguna parte no tan buena, Ujú, pero realmente ya te digo, puedes trabajar de las dos cosas, de solo una o como muy bien acabas de decir, empezar siendo guía acompañante y acabar, por así decirlo, dedicándome únicamente a ser guía local, a guiar. ujú. Porque ¿cómo accedes al trabajo de guía de turismo? Tanto en un caso como en el otro. ¿Cómo llegas a ser guía asistente de viaje para una empresa y cómo llegas a ser guía local? Bueno, pues a ver, realmente no necesitas ningún tipo de título para poder empezar a trabajar como guía acompañante o guía correo. Realmente necesitas que esa empresa confíe en ti. Pero, vamos a ver, es verdad que no tengas que tener un título no significa que no tengas que tener unas actitudes, porque obviamente tienes que saber comunicar, tienes que tener una capacidad de resolución de problemas enorme, tienes que tener muchísima empatía. Entonces, claro, esas cosas las tienes que tener intrínsecamente, también las puedes aprender, pero está claro que eso se ve muy rápidamente cuando tú coges a un grupo, la propia personalidad que tú tienes es la que vas a transmitir muchas veces. Entonces, en mi caso, pues el posgrado de Alicante me dio la opción a que la empresa en aquel momento, con dos vacaciones, nos viera trabajar y nos seleccionara unos cuantos para entrar en su plantilla. Una vez que ya tienes algo de experiencia, es bastante sencillo porque realmente además ahora mismo estamos, como muy bien habéis comentado, en un boom turístico tremendo y guías hacen falta por todos lados, tanto guías locales como guía acompañante. Entonces realmente es un muy buen año para los chicos que se plantean empezar porque realmente hay muchas oportunidades de que te vean trabajar y por supuesto el primer año no va a ser el mejor año, ni el segundo, ni el tercero, pero está claro que la experiencia va sumando conocimientos y llega un momento en que el trabajo se vuelva, no voy a decir rutinario, porque eso es imposible, pero es relativamente más sencillo de hacer. Y bueno, lo que sí que tienes que tener es en el caso del guía local, la habilitación de guía por una comunidad autónoma. Eso se puede conseguir pues a través de un examen o se puede conseguir a través de cierta convalidación. Por ejemplo, no me quiero equivocar, en el caso de los chicos que vienen del grado de turismo, creo que en el caso de la Comunidad Valenciana se les convalida toda la parte teórica. Se No, tendrían que no, presentar, ¿no? no, no. Bueno, eso ocurre para los que sois, cuando acabáis el grado en turismo,
podéis solicitar el carnet de guía de turismo a la Comunidad de Aragón. En Vale, la pues es sí, Aragón. es en Aragón. En la Comunidad Valenciana tienen que hacer la habilitación. Bueno, ahora Ana nos cuenta en qué consiste, pero hay comunidades en las que está no liberalizado, pero bueno, casi casi. Y por ejemplo la de Aragón, que la tenéis muy cerquita, si tú tienes el título del grado en turismo por cualquier comunidad, lo puedes solicitar en Aragón y tendrías la habilitación para la región de Aragón. Lo que pasa es que en función de una directiva europea, la Bolkestein de 2006, eh, cualquier persona que tenga una acreditación de guía puede trabajar como profesión de servicios, como profesional de servicios en cualquier estado de la Unión. En eso es algo bueno, pero no sería una convalidación directa en la Comunidad Valenciana. Ahora cuéntanos qué consiste el examen, Ana. Vale, a ver, yo sí que es verdad que a través del grado del posgrado sí que tuve la convalidación de lo que es la parte teórica. Sí, Ahí sí. a ver, el grado no convalida, el posgrado sí convalida. Perdón, que es el posgrado. En este caso, como la mayoría de las personas que nos escuchan son alumnos del grado, en este caso no, pero el posgrado sí convalida el módulo de temario general, excepto idiomas, es lo único que no se convalida. Correcto, básicamente en la Comunidad Valenciana de momento la habilitación lo que te exige es tener una serie de conocimientos teóricos, también prácticos, porque te ponen un supuesto práctico, y luego estaría la parte de idiomas. Aquí en la Comunidad Valenciana en este momento están pidiendo únicamente un B2 de un idioma extranjero, ni siquiera dos, porque hay comunidades donde te exigen dos B2 o incluso hay comunidades donde te exigen un C1 y un B2. De momento en la Comunidad Valenciana, que yo sepa y tenga entendido, es un único idioma a nivel oficial de B2. Se puede presentar directamente un certificado, conforme que ya lo tienes, o puedes presentarte al examen, que es simplemente una conversación con un profesor que establecerá, digamos, el nivel de idioma que tengas en ese momento. No es un examen difícil, ¿eh? No es. Y Si tienes la respecto parte a, teórica. ay, disculpa, Ana, respecto a los ¿No? idiomas, ¿es un listado de idiomas que tiene? O puedes coger, por ejemplo, imagínate que tú sabes chino o sabes japonés, también te pueden hacer un examen sobre ese idioma. Sí, 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 claro. Tú eres la Para cualquier que dice, idioma. yo estoy capacitada para comunicarme en idiomas que tú quieras y Ujú. digamos que te tendrán que buscar un profesional que pueda evaluarte tal y como tú dices para acreditar que tengas un B2. Tú puedes, digamos que optar por el idioma que tú quieras. ¿Y Sí, qué idiomas? he formado parte del Tribunal de las Pruebas de Habilitación desde el año 95, en la noche de los tiempos, desde la primera habilitación. Y ha habido solicitudes de todo tipo, búlgaro, checo, holandés. La sorpresa fue una vez una persona que solicitó hebreo, que aquello fue todo un reto. Entonces la comisión lo que hace es buscar como mínimo a traductores jurados, es decir, a personas con la capacidad suficiente como para poder evaluar el idioma. Sirve cualquier idioma, ya digo, árabe, ruso, chino, japonés, hasta hebreo, hemos tenido que Ujú. enfrentarnos a eso. Y ahora mismo los idiomas más demandados, ¿cuáles serían? Pues, a ver, esa es una pregunta un poquito trampa. Es verdad que siempre consideramos que hay idiomas un poquito, entre comillas, más fuertes porque suelen ser más los grupos que vienen y que requieren ese idioma. Por ejemplo, yo ahora mismo diría que el principal sería, lógicamente, el inglés, porque estamos en una sociedad muy globalizada en la que prácticamente, pues casi todos los grupos o entienden o pueden llegar a entender ese idioma, con lo cual el inglés. Luego estaría el alemán, porque hay muchísimo público alemán que visita nuestra comunidad autónoma, el francés y el italiano. Pero, porque digo que también es una pregunta un poquito trampa, porque, por ejemplo, tenemos idiomas mucho menos demandados, como pueda ser el holandés, que lo habéis sacado antes, que no todos los guías, ni mucho menos, tenemos muy pocos guías que hablen ese idioma, con lo cual eso les garantiza tener una serie de grupos fijos, por así decirlo, a lo largo de todo el año. Es decir, que depende mucho de la demanda del público. Ahora mismo, ya digo, los cuatro por excelencia serían esos que os he comentado, el inglés, el alemán, el francés, el italiano, pero realmente cualquier idioma es valorable.
El boom, Ana, hace unos años se hablaba Ujú. de la oportunidad del portugués. ¿Sigue siendo fuerte el portugués o los brasileños ya no viajan tanto? Pues a ver, es un poco pronto para poder decirlo, porque sabéis que en turismo ha habido como casi 3 años de parón, ha sido una auténtica pesadilla, pero realmente empieza a recuperarse de una forma muy salvaje, es decir, hemos pasado de un extremo al otro. Entonces, realmente no tengo todavía la forma de objetivamente contestar esa pregunta. Sé que sigue siendo un mercado muy fuerte, porque claro, hablamos no solamente de Portugal, que es el país que más cerquita tenemos y por tanto están llegando a España muchos portugueses, sino sobre todo, como muy bien habéis dicho, los brasileños, ¿no? Que es un país tan grande con tanta gente que necesariamente van a requerir de muchos guías en el momento en que salgan de viaje. Yo, por ejemplo, mañana tengo una visita con un grupo de brasileños. Sí que es verdad que aquí en la Comunidad Valenciana no es lo que yo más trabaje, ni Mm, siquiera en cruceros, porque, por ejemplo, muchas veces a lo mejor hago algún crucero y me piden italiano y portugués en el mismo autobús, pero sí que sé que compañeros que a lo mejor están saliendo, es decir, están ejerciendo como guías acompañantes, sí que lo siguen teniendo como algo importante y de hecho sé que este año algunas de las grandes empresas de este país exigían guías que fueran no bilingües, pero que sí tuvieran un conocimiento importante del portugués, pues precisamente para poder acoger a ese público brasileño que está otra vez llegando de forma bueno, pues importante, podríamos decir. Pero ya digo que todavía para mí es un poco pronto para contestar a esa pregunta porque todavía no me ha dado tiempo a analizar todo esto que estamos viviendo. mm. Fíjate, cuando hablamos de las pruebas de habilitación y cuando yo tengo alumnos enfrente, lo que les digo es que si van a ir a la habilitación para trabajar en el futuro como guía local, preparen un idioma no mayoritario, que es lo mismo que tú les estás diciendo. Es decir, más allá del inglés, que es la lengua franca en turismo, Ujú, que preparen algún otro idioma que no sea de los mayoritarios. Por ejemplo, hay ujú, personas que hablan ruso o hay personas que hablan croata. ¿Por qué? Por vínculos ujú, familiares o lo que sea, o tienen tiempo y buscan otro idioma, pues es mejor que opten por el alemán o por el portugués antes que irse al francés, por ejemplo, porque hay muchos guías en francés. Entonces, ujú, esa es una buena línea y siempre más de un idioma, si es posible, aunque la habilitación solo pida uno, ujú. que se vayan preparando en otro idioma también. Claro, ahí, vamos, esto es como, esto ya son tus deberes, es tu trabajo, es decir, eres tú el que se va a limitar en este caso, ¿no? Es decir, un guía local pues tiene que preparar no solamente, en mi caso, lo que es la provincia de Alicante, sino, por ejemplo, vamos también a trabajar a Murcia, a Cartagena, subimos a Valencia, alguna vez rara porque ya nos pilla un poquito más lejos Castellón, pero es decir, tú eres el que te va a marcar tus propios límites, es decir, cuánto quieres trabajar y cómo quieres trabajar. Si tú únicamente te dedicas a hacer la ciudad de Alicante en inglés y en castellano, pues lógicamente te estás limitando a tu propia clientela, ¿no? Tu propio público. Por eso tenemos compañeros que a lo mejor hablan pues 6, 7 idiomas. También es verdad que cuando aprendes uno, el segundo es más fácil y el tercero es más fácil y viene como en cadena. Y tampoco hace falta tener un idioma perfecto. Es decir, hace falta que haya comunicación, que tú seas capaz de transmitir. Y tampoco hace falta que tengas un conocimiento tan exhaustivo. Muchas veces, y eso es algo que los que venimos a lo mejor de historia, de humanidades, de arte, tenemos muy clara una catedral, explicas todas las catedrales, porque tú ya tienes una línea de conocimiento de lo que son los movimientos artísticos. Así que yo lo que diría es que no tengan tanto miedo ni a los idiomas ni a los conocimientos, porque luego tienes tu trabajo interno, que es el que tú vas a hacer poco a poco a lo largo del tiempo, a fin de crear tus propios grupos y darte más posibilidades de trabajo. Una pregunta, Ana. Em, Sí. Has dicho que no te quieres autolimitar a la provincia de Alicante o la Comunidad Valenciana, que puedes ir Ujú. a Cartagena, puedes ir a Murcia. En el momento que tú sales de la Comunidad Valenciana, ¿tú estás habilitada también para poder explicar en Murcia o cómo funciona? ¿O en ese momento te conviertes en una guía acompañante? No, es como es lo que ha dicho Charo, por la directiva.
europea, básicamente un guía que está habilitado en una comunidad autónoma tiene el derecho de poder explicar en otra comunidad autónoma. Ay, vale, Si es lo has dicho esporádico, primero. no tiene que hacer ningún tipo de trámite. Si Ujú. es de forma generalizada, entonces sí, se tiene que dar de alta. Simplemente es un proceso burocrático. Ahora bien, también es verdad, y vamos a ser completamente sinceros, que a lo mejor cuando yo voy a Cartagena es porque hay un exceso de trabajo. Es decir, hay un crucero, es necesario guías, y por ejemplo a mí Cartagena me apasiona porque es toda arqueología romana, que es la época de la historia que más me gusta. Pero realmente, por ejemplo, nunca jamás me atrevería a ir a, no lo sé, Granada a explicar, porque no estoy capacitada para hacerlo. Entonces yo en ese momento, en el momento en que yo lleve un grupo a Granada, que lo he tenido que hacer, pues ejerceré como guía acompañante y dejaré a una persona que sea compañera de guiado local que ejecute ella el trabajo de guía local, porque lógicamente es su derecho y lo va a hacer mil veces mejor que yo. Claro, porque en esa habilitación, aparte del idioma que ya lo habéis mencionado, Ujú. ¿qué otras competencias se están evaluando? En el caso de la Comunidad Valenciana, creo que hay una primera parte teórica, que suele ser tipo test, en el que te entran preguntas de geografía, de historia y de cultura general. Luego hay una Pero segunda de parte que la es la... comunidad, ¿Perdón? exclusivamente de la comunidad valenciana. Mm. Sí, correcto, porque tú te estás habilitando para la Comunidad Valenciana. Entonces, claro, no tiene mucho sentido que te pregunten por Andalucía cuando tú vas a obtener un carnet de Comunidad Valenciana. Luego hay una segunda parte, que es la parte práctica, en la que te ponen un supuesto. Pues a lo mejor te dicen, pues mira, estás en la Catedral de Orihuela con un grupo de 4 niños de 6 años y 2 adultos. ¿Cómo enfocarías esa visita? Y entonces, pues tú darías un poco tu perspectiva de cómo enfocar la explicación de una catedral, en este caso de Orihuela, pues en este caso sobre todo a niños pequeños, ¿no? Y luego estaría la parte idiomática, que es la que hemos comentado, en la que a través de una conversación te van bueno, pues te van a evaluar. Por ejemplo, cuando yo me presenté a portugués, me preguntaron cómo se cocinaba una paella, que no tenía ni idea, porque yo no sé cocinar. Pero bueno, a través de la conversación, ellos lo que quieren ver es que tú estás capacitado pues para transmitir. Mm. Una cosa, la prueba de idiomas es la primera. Ujú. Perdón. Sí, es verdad, es la primera, La prueba de correcto, idiomas es la primera y es eliminatoria. Son pruebas correcto. eliminatorias. Entonces, hacen primero la de idiomas porque es la que hace el cribado. Por si no tienes el idioma no tendrías la habilitación. Si tú ya has convalidado el idioma, porque por la Escuela Oficial de Idiomas tienes reconocido, pues no tienes que hacerlo. Directamente vas a la Ujú. prueba de conocimientos generales. Y cuando pasas la prueba de conocimientos generales, entonces tienes la parte práctica, que se hace delante de un pequeño tribunal, 2 personas. Y, pues, por ejemplo, en las últimas habilitaciones se han aportado imágenes para que explicaran como si estuvieran delante del recurso. Y los recursos o los supuestos que se plantean tienen que ver, me extraña lo que ha dicho Ana, pero es posible, a ver, no, en idiomas te pueden preguntar cualquier cosa, quieren ver la fluidez verbal, la capacidad de comunicación, como hubiera dicho Ana. Los contenidos son tipo test, además con las hojas de plantilla, hasta ahora se han hecho con las de la Universidad de Alicante, porque las proporcionamos de manera gratuita, así que estáis muy habituados a verlas, vais con ventaja los alumnos de la Universidad de Alicante, y la prueba práctica se hace a partir de recursos que están en un catálogo de bienes de interés Ujú. cultural de la Comunidad Valenciana. Es decir, no te pueden preguntar por cualquier cosa, sino que te van a preguntar sobre o en entornos que están dentro de un catálogo eh, reconocido, y normalmente son BIC, son bienes de interés cultural. Y es contarlo en máximo 10 minutos, un supuesto, pues eso, práctico, en torno al patrimonio. Ahí no es una conversación cualquiera, tú ejerces de guía, por así decir, para el tribunal. El listado del patrimonio es tangible, ¿no? Excluido de Bueno, folclore, gastronomía. están los dos. Por Ujú. ejemplo, el Mystery Derets puede ser una de los elementos que se pregunte. Se suelen poner los más conocidos, no se va a pillar al personal. Suelen ser cosas muy conocidas por la Catedral de Valencia, el Mystery Dels, eh,
pues en Alicante el Castillo de Santa Bárbara, o el Teatro de Sagunto, suelen ser elementos bastante potentes. Y aún así, ahí también se valora la capacidad de reacción del aspirante, no tanto la precisión de los contenidos, porque lo que se quiere ver es que las personas tengan capacidad de comunicar el patrimonio, que tengan una buena estructura y demás. En ocasiones no son muy rigurosas las explicaciones que se dan, porque no te lo puedes aprender todo, pero se tiene en cuenta que una persona cuando tenga que explicar, como comentaba Ana muy bien, si tú tienes que explicar el Castillo de Santa Bárbara, te lo vas a preparar. Tú vas a ser profesional para que el mercado te coloque en una posición digamos, de privilegio, de calidad. Entonces, en esa prueba no te lo tienes que saber todo al dedillo, pero tienes que saber comunicar. Tienes que tener una buena dicción, una buena organización, tiene que haber una corrección global, es decir, no me digas que el Teatro de Sagunto es medieval, porque obviamente no sería. Entonces, si no se mete mucho la pata en los contenidos, se valora sobre todo la capacidad de comunicación. Te lo digo porque yo he sido tribunal muchos años y esas son las pautas. De todos modos, todas las pautas están en la convocatoria. Se pone claramente qué es lo que se valora en idiomas, qué es lo que cómo se evalúa la prueba tipo test, que además hasta ahora no restan las respuestas erróneas. Es decir, es fácil, como decía Ana, no es complicado, estudiando un poco. Y luego la prueba aplicada, el supuesto, no es complejo tampoco. Si tú has estudiado los recursos y los has estudiado para el temario general, pues no tienes mucho problema. Perdón que me he alargado y tenía que ser Ana, pero esto me lo conozco bien. Nada. Bueno, y ahora ya tienes el carnet, has hecho todo el examen, has pasado la habilitación, tienes tu carnet. ¿Y qué haces con ese carnet? Es decir, ¿dónde vas? ¿Quién te puede dar trabajo? ¿Te puedes dar trabajo a ti misma? ¿Cómo funciona el mercado? Bueno, pues a ver, en principio casi todos o la mayoría de los guías locales suelen ser autónomos. La mayoría, no todos, pero la mayoría sí. Entonces, bueno, pues eres un poco tú quien tienes que buscarte o sacarte las castañas del fuego, como se suele decir. Eres tú el que tiene que crear bueno, tienes que crear tu proyección profesional e ir buscando poco a poco a tu clientela. Sí que es verdad, pues por ejemplo, en mi caso, pues tuve la suerte de conocer a otros guías y siempre, y esto es una realidad tremenda, son los guías los que más te pueden ayudar en este caso y los que más trabajo te van a dar al principio. Es decir, yo mucho del trabajo que hice el primer año se lo debo completamente a mis compañeros que iban poco a poco confiando en mí y pasándome servicios que ellos no podían llegar a cumplir. Entonces, bueno, pues eso te permite pues, ganar confianza, ir conociendo destinos poco a poco y también poco a poco haciéndote una lista, por así decirlo, de clientes, de proveedores con los que vas a ir a trabajando. Yo además empecé muy pronto en la asociación, me enteré de que existía un poco, pues azares del destino, porque realmente no es que seamos tan conocidos como querríamos. Y bueno, pues a partir de ahí también entré en contacto con muchísimos otros guías, un poco vi cómo trabajaban ellos, copié lo que me gustaba, también lo que no me gustaba aprendí a no copiarlo. Y bueno, pues digamos que creas, por así decirlo, una serie de sinergias con tus propios compañeros que acaban desarrollándose en trabajo. Luego sí que hay guías que son asalariados, pero ya digo que en el caso de los guías locales, la mayoría acabamos trabajando como autónomos o de forma autónoma. Y alguna de las personas que nos está escuchando ahora, imagínate que está interesado, ¿qué le recomendarías para empezar? Es decir, ¿cómo tiene que empezar a guiar su camino profesional y académico para poder ser guía local o guía acompañante? Pues lo primero que tendría que tener claro es qué quiere hacer. Es decir, si directamente enfocarse en la figura del guía local y para eso tiene que sacarse la habilitación, o si prefiere comenzar como a lo mejor guía acompañante y para eso pues lógicamente tendría que enviar currículums a lo que vienen a ser las principales mayoristas de este país. Ya digo que es un muy buen momento en ambos sentidos porque realmente hay muchísimo trabajo y seguramente las proyecciones sean de que siga habiéndolo el año que viene. Entonces es un muy buen momento para empezar en este mundo del turismo. Y ya digo, yo lo que haría sería, si lo tienen muy claro, empezar ya.
es decir, o a sacarme la habilitación o a enviar currículums. Luego, afortunadamente, la Universidad de Alicante pues, cuenta con ese posgrado que te capacita más que de sobra para conocer las dos figuras y te abre muchas puertas, es decir, es un posgrado muy válido para directamente focalizar en el mundo del trabajo. Y como digo, de todas formas, si alguno quisiera, yo siempre estoy a la disposición de cualquier persona. Es decir, basta con que pidan mi mail, mi teléfono y yo encantada de pues, reunirme con ellos, explicarles individualmente en qué consiste la figura del guía y poder un poco guiarles, entre comillas, a esta profesión que es maravillosa. Pero ya digo, lo primero sería saber qué quieren hacer. Si decantarse por la parte de guía acompañante o guía correo o la parte de guía local, porque en este caso, ya digo, en el segundo habría que sacar la habilitación. Además de esas dos, ¿hay otras salidas laborales? Es decir, tú imagínate que quieres dejar de ser autónoma. Una vez que Ujú. tienes las capacidades adquiridas, ¿podrías trabajar en otros lugares? ¿Conoces Sí, compañeros claro. que estén trabajando en otros lugares? Sí, hay muchos compañeros que a lo mejor están trabajando en museos, por ejemplo, o en exposiciones temporales y permanentes. Hay incluso compañeros que buscan hacer oposición a través de patrimonio. O sea, ya un poquito lo que tú escojas. En mi caso, ya digo, de momento me planteo seguir como autónoma porque creo que es lo que más me está enriqueciendo en este momento, no a nivel económico, sino a Mm. nivel de experiencias, porque cada día es una aventura. Pero sí, por supuesto, siempre está el poder empezar a trabajar con algún tipo de organismo institucional que te abra las puertas, pues eso, a exposiciones permanentes, a exposiciones temporales, de todo. Y una figura profesional siempre va a estar bien valorada, porque la trayectoria que llevas detrás de gestión, sobre todo de gestión de grupo, de gestión personal, es algo que debe valorarse y de hecho creo que se valora. Ujú. La experiencia que tenemos desde el posgrado, y tú lo sabes, Ana, es que muchas personas que han trabajado tiempo como asistente de viaje, bueno, ahora vamos a una pregunta interesante, que tienen que hacer un poquito de todo, tienen esa capacidad resolutiva que les permite luego trabajar en muchísimos campos del turismo. Pues son profesionales muy, muy bien valorados. Eh, y además ahora hay otra vía, precisamente esta semana estaba con alumnos del guía, hay otra salida muy interesante que es la de trabajar creando una propia empresa para animación sociocultural. Los guías tenéis Ujú. esta capacidad de comunicación del patrimonio que se valora mucho. Es decir, hay personas que ya están montando empresas que luego ofrecen visitas para los centros educativos y son ellos los que llevan al alumnado usando la interpretación del patrimonio y demás. Siempre, obviamente, en coordinación con los museos y con los centros educativos. Pero esa figura intermedia que tiene que ver con la didáctica del patrimonio es una vía que se está fortaleciendo mucho. Y los grados en turismo no deberíais dejar que otros profesionales se cuelen. Es decir, que y se lo digo a Ana también y a los profesionales del guiado, están empezando a incorporarse a esas empresas que ofrecen experiencias culturales, están relaciones públicas o directamente, no sé, gente del marketing, digo, ¿no? Y que tendrán que ver, ¿no? Gente que sepa comunicar el patrimonio serían los que deberían estar en esas empresas que ofrecen, pues, por ejemplo, experiencias para experiencias de incentivos de empresa, centros, como digo, educativos, instituciones y demás. Ahí también es otra salida que se está fortaleciendo poco a poco. Ujú. Bueno, ahí vamos. Bueno, Ana, otra pregunta que nos tiene con mucha curiosidad es cómo organizas una jornada laboral en tu día a día. ¿Vale? Imagínate un día que tienes una visita, que tienes un grupo, desde que te levantas hasta que terminas tu jornada laboral, ¿cómo transcurre el día? Bueno, yo no tendría tanto el día, sino cómo transcurren los días previos. Es Sí. decir, si, por ejemplo, me ha pasado muchas veces que a lo mejor tengo un cliente con el que ya he trabajado que quiere que sí o sí sea yo la guía y me pone el reto de un nuevo destino. Por ejemplo, hace poquito me ha pasado, el día 25 tengo un grupo en Concentaina. Yo Concentaina no lo conozco, no lo conocía.
Entonces, claro, eso requiere una preparación previa de estudio bastante importante. Es decir, lo que tienen que saber, en este caso, los futuros guías, es que el guía local se pasa, y el guía acompañante también, pero sobre todo el guía local en este caso se pasa el día estudiando. Es decir, no vais a acabar o a dejar de estudiar nunca. Porque cada vez va a ser un reto, cada vez va a ser algo nuevo, algo que no controléis y que claro, en el momento en que te enfrentas a un grupo, pues tienes que hacer ver que lo controlas perfectamente. Es decir, esas preguntas trampas que a veces te hacen, pues las tienes que saber contestar. Que tampoco pasa nada si se dice con total sinceridad, pues mira, no lo sé, me informaré y te lo diré luego. Pero claro, una cosa es que lo puedas hacer con una o dos preguntas y otra cosa es que directamente no te hayas preparado. Es decir, yo desde que he empezado a trabajar como guía local he estudiado más de lo que he estudiado siendo estudiante de historia, sin ningún tipo de duda, ¿eh? Pero no, no les ahuyentemos. También es cierto que, y tú lo has dicho, el conocimiento es acumulativo. Es decir, Sí. en el momento que tú tienes en la cabeza cómo estructurar la explicación, por ejemplo, de una casa-palacio o de un palacio, y Ujú. cuando conoces, pues, por ejemplo, pues, el arte barroco, lo que ya has estudiado previamente lo tienes y vas haciendo crecer el edificio de tus conocimientos. Por tanto, cuando tienes experiencia, pues te cuesta menos que cuando arrancas, está claro. El conocimiento es Sí, sí, está claro. acumulativo y vas mucho más tranquila ahora porque tienes muchos años de trayectoria a explicar Cocentaina porque sabes que vas a poder echar mano de lo conocido. Eso está bien. Eso digo para que no se asusten. Es cierto que estudiáis mucho, pero ahora vamos, ¿no? A la parte de gratificación. Pero el conocimiento es un edificio que se va construyendo y que te queda, ¿no? Entonces, tú Sí. explicas una catedral y explicas dos y a la tercera te resulta mucho más fácil, igual que los idiomas, ¿no? O explicas un Sí. palacio y ya sabes cómo estructurarlo, incluso los contenidos que tienes que dar. Y también, claro, el tipo de cliente te preparas para responder a sus necesidades. No, no os asustéis, ¿eh? Que se estudia No, 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 mucho, no, pero no. se estudia a gusto. Se estudia, pero estudias lo que a ti te gusta, que también eso es importante. Es decir, está claro que una persona que se decante por ser guía es una persona que tenga una serie de inquietudes, pues, patrimoniales, culturales, artísticas, y por tanto todo lo que sea información vinculada con esos campos, pues al menos en mi caso y en el caso de mis compañeros es algo que nos encanta, que nos gusta formarnos. Así que, ya digo, y sí que es verdad que el conocimiento, como digo, y como tú has dicho, es acumulativo y que no es lo mismo tener a un grupo de chavales, de niños, de pensionistas o de expertos, que también te puede pasar. Pero que vamos, que casi siempre el guía, por no decir siempre, va a saber mucho más que el público que tenga delante. Y luego está la capacidad oratoria de comunicación, de que tú te puedes llevar el tema hacia donde más domines. Es decir, puedes explicar desde el punto de vista de la arqueología, del arte, de la geografía, y tus explicaciones nunca van a caer en saco roto, siempre y cuando estén obviamente estructuradas y estén con, por así decirlo, pues con unos contenidos que sean reales. Así que no, no hay que asustarse. Lo que hay que estudiar, sí, es cierto, pero normalmente cosas que te gustan, con lo cual tampoco hay mucho problema a la hora de leer y estudiar. ¿Qué fuentes utilizas, Ana? ¿Cómo te preparas cuando sabes que es que te llega un grupo X? Además de estudiar, ¿qué fuentes, o sea, esa es la acción? ¿Cuáles son las fuentes que empleas habitualmente? ¿Te quedas en casa Pues yo lo preparándolo primero, o preguntas? ¿Cómo lo haces? Yo lo primero que hago siempre es ir, si puedo y si tengo la oportunidad. Es decir, hay veces que, no os voy a mentir, a lo mejor me ha tocado enfrentarme a una visita en un sitio en el que jamás he puesto un pie. Eso me ha pasado y lo he tenido que sacar. Y entonces lo he estudiado pues a través de Google Maps. Hoy en día hay unas herramientas fabulosas que te ayudan, pero siempre que sea posible, pues lo mejor es ir. ¿Por qué? Porque vas a ver si hay un bordillo que pueda saltar en el caso de que haya una silla de ruedas o haya un problema. Es decir, vas a pisar el terreno y vas a ver por dónde ir, por dónde no ir, por dónde acortar, dónde
te va a dejar el autobús a los clientes y dónde les va a recoger. Es decir, hay aseos, no hay aseos. Dentro de una visita guiada no todo son las formas de expresar, de comunicar o el contenido que tú puedas tener dentro. También tienes que saber de gestión de grupo, que eso te hace mucho el haber sido primero guía acompañante. Entonces, eso lo tienes que ver o lo debes ver in situ. Luego, por supuesto, las oficinas de turismo, que son un aliado espectacular a nivel de los recursos que ellos puedan tener, documentales, gráficos, y luego pues siempre está Internet, que tiene toda la información que quieras y más todavía, porque está claro que no podemos acceder a todo lo que hay ahí dentro, acerca de los contenidos que tú quieras resaltar en tu visita. Ya digo, yo siempre que puedo voy un día, incluso dos, incluso tres, a ver primero y hacer el recorrido del autobús, el recorrido que voy a hacer a pie, a fijarme, porque a la hora de recorrer a pie una calle, una plaza, hay detalles que en Google Maps no te aparecen y que tú allí sí que los vas a ver, pues a lo mejor casas adornadas, murales, cosas que te van a preguntar porque llaman la atención y que tú a lo mejor a través de Google Maps no has visto. Pero ya digo que hoy en día, con todas las novedades tecnológicas que tenemos, es muy complicado no llegar bien preparado a una visita. Una observación que siempre hago y que tú seguro que me das la razón o no. Wikipedia, no. A No. ver, Wikipedia puede estar bien para tener una idea general. Es decir, yo mentiría si no dijera que alguna vez he tirado de mano de Wikipedia. Es decir, te puedo dar unos conocimientos generales. Pero claro, si tú quieres destacar, si tú quieres que tu trabajo resalte, tienes que ir a otro tipo de fuentes. Hoy en día, pues tenéis el Google Academy, que es fantástico, maravilloso, que tenéis millones de documentos escritos por profesionales y ya digo que de ahí se saca muchísima información. Y no es cuestión de a lo mejor prepararte en el último momento, es que a lo mejor yo esta tarde pues me pongo a leer porque me apetece leer y así voy recabando una serie de datos que de otra forma no conseguiría. Wikipedia sí, pero para tener una idea general. Luego hace falta indagar porque para eso te pagan realmente, para mostrar a la gente pues lo que no va a conseguir a través de un clic. Es decir, cosas mucho más jugosas y ciertas, o lo más ciertas posible, lo más cercanas a la realidad que puedas encontrar a través de la documentación. Claro. Ahí está. Te digo porque la formación generalista ahora la tenemos todos en la palma de la mano, pero el guía tiene que ir un poquito más allá. Eso es un buen guía. Claro, Eso es un buen guía. sí. Ya os digo, yo me habrá pasado muchas veces a lo mejor de ir, no tanto como guía local, como sí como guía acompañante, de ir en el autobús, ir hablando por micrófono y saber que detrás de mí tienen la Wikipedia abierta. Entonces decir, Ana, cuidado con lo que dices, porque a lo mejor... Pero sí, la Wikipedia no está mal siempre y cuando tú la utilices, pues para tener una idea general, una primera impresión, pues a lo mejor de un municipio en el que no has estado. Pero luego hay que escarbar un poquito más, hay que ir más a la chicha, a lo que a la gente le pueda interesar. Y sobre todo saber transmitirlo, porque hay muchas veces que a lo mejor tú coges un trabajo académico y dices, es que, disculpadme la palabra, es que es infumable, es que no se puede leer, es que es demasiado denso. Entonces ahí está la figura del guía, que es la que interpreta lo que ese profesor ha escrito y lo pone al conocimiento de la persona que tiene enfrente. Es decir, lo traduce, por así decirlo, le da un enfoque mucho más llano, interpreta. Entonces, bueno, pues sí, hay que saber también que a quién tienes delante y cómo enfocarle la visita, no solo los conocimientos que puedas tener. Claro. Ana, ¿qué nos dirías que te aporta ser guía turística en tu vida personal? Pues, a ver, yo es que creo que soy guía turístico en este momento de vocación. Creo que desde el momento en que empecé a estudiarlo, lo era, sin saberlo. Entonces, pues a mí me aporta ahora mismo todo. Es decir, conocí a mi marido siendo guía, con lo cual el plano afectivo me lo ha dado este mundo. Y luego, aparte, pues afortunadamente he tenido la gran suerte de que, a excepción de la época del COVID, en la que tuve que reciclarme, que ahí, tal y como ha dicho Charo, es verdad, una persona que sea guía es una persona que tiene una capacidad resolutiva tremenda. Es decir, yo no tuve ningún problema a la hora de reciclarme. Es decir, yo me reciclé en un trabajo de administrativo comercial vinculado al mercado de Italia y de Portugal por los idiomas. Es decir, no tuve ningún tipo de problema. Luego, lógicamente, dejé mi trabajo estable con mi salario fijo y mis días de trabajo por lo que realmente me apasiona de nuevo.
pero ya digo que realmente es algo muy vocacional, creo que tanto en mí como en la mayor parte de mis compañeros, y cuando lo haces porque te gusta, pues sí, hay días que a lo mejor es muy duro, porque a lo mejor me toca levantarme a las 5 de la mañana e irme a Valencia, pero al final del día te sientes satisfecho. Entonces es algo que cuando haces con vocación, yo creo que obtienes los resultados que quieres tener. Y a nivel económico, pues de momento, ya digo, afortunadamente, quitando los 3 años de COVID, he podido dedicarme sin mayor problema a ser guía. El aplauso final y la satisfacción de la gente que tienes delante, eso siempre os lo lleváis a casita, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Y Sí, lo que pasa que, perdón, decía que hay que relativizarlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en este caso, mi marido en concreto, no yo tanto, pero sí él es muy de lo positivo y lo negativo. Igual que a lo mejor un día tienes un grupo y casi siempre acaban bien, a lo mejor hay un día en el que por lo que sea, no es tu día. No lo has hecho como lo tenías que hacer o el resultado no es el que tú piensas que tienes que tener. Entonces hay que relativizarlo también. Es decir, tú tienes que estar contento con el trabajo que tú has hecho. Porque ya te digo que sí, que en un 90% de los casos son todo aplausos, qué bien lo has hecho, me has hecho enamorarme de tu ciudad, muchas gracias, pero siempre hay un 1%, un 10%, si lo vemos en global, en el que a lo mejor en lugar de aplausos pues son críticas. Y las tienes que saber aceptar, interiorizar y por supuesto decir, bueno, no me tiene que afectar, mañana es otro día y se acabó. Pero sí, la verdad es que suele ser un trabajo muy agradecido. bien, pues casi estamos acabando ya. Comentaba al principio que tú llevas, digamos, el compromiso con la profesión más allá de lo que es el ejercicio laboral y que estás comprometida con la Asociación de Guías Oficiales de la Comunidad Valenciana en Alicante. ¿Cuál es vuestra tarea en la asociación? Eh, ¿Y hay posibilidad de hacer prácticas con vosotros? Ujú. A ver, yo realmente cogí un poquito lo que es la vicepresidencia de Alicante, pues porque me lo pidieron los compañeros, ¿no? Un poco por ese lado. Eh, bueno, tenemos la suerte de que ahora mismo lo que es la Junta, que la componemos las tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante, pues vamos a una, ¿no? Que no siempre ha sido así, pero ahora mismo vamos a una. Y yo creo que los retos que nos marcamos es sobre todo, pues, dar más visibilidad tanto a la asociación como sobre todo a la figura del guía local. Y luego también pues luchar un poquito contra el tema del intrusismo, que desgraciadamente en esta profesión pues hay mucho más intrusismo que en otras, ¿no? O al menos nosotros lo percibimos así. Y bueno, respecto precisamente a las prácticas, uno de los proyectos que nosotros tenemos, pues ser nosotros los que nos acerquemos a los centros educativos, tanto a la universidad como a los ciclos de formación superior, para un poco explicar qué es ser guía y ofrecernos precisamente a tutelar a las personas que quieran hacerlo. A nivel de asociación no podemos hacer prácticas, pero sí lo podemos hacer a título individual. Es decir, sí puedo, por ejemplo, tutelar yo prácticas o que alguno de mis compañeros tutele prácticas. Y como ya digo, en el caso de que quieran, encantadísimos. Y si quieren hacer las prácticas en otro lugar y luego les apetece, pues también encantadísimos de que acudan a nosotros. Ya digo que mis puertas siempre están abiertas, el teléfono, el email lo podéis pedir sin ningún tipo de problema. Ya digo que aparte de que necesitamos guías, cualquier compañero siempre será bienvenido a esta profesión que creo que es, como ya he dicho, muy vocacional y muy querida por la mayor parte de nosotros. Muy bien, pues no sé, ¿hay alguna, no sé cómo soléis trabajar en esto? ¿Hay preguntas por parte del alumnado o no pueden hacer preguntas, Ana? A ver, ellos no pueden hablar directamente, no pueden abrir el micro y hablar, pero sí que pueden escribir en el chat. En el Si chat. alguien quiere escribir alguna pregunta, luego ya Charo, Ana o yo la leemos y la ponemos en común con todos. Vamos a dejarles un minutillo por si acaso, Ujú. pero Mira, Ana, me ha parecido súper interesante la entrevista y también, bueno, es también muy refrescante ver cómo actualmente tenéis pues mucho trabajo y que eso también supone que puede haber posibilidades de prácticas para nuestro alumnado y sobre todo que tienen un camino, una trayectoria profesional dentro del guiado con muchas perspectivas.
Eso me ha parecido muy interesante, sobre todo porque, bueno, pues también que estas charlas se trata precisamente de mostrarles a nuestro alumnado todas las posibles salidas que hay dentro del grado en turismo. Entonces, ver una salida que encima, pues ahora mismo es verdad que después de estos años de parón, parece que no hayamos viajado nunca, ¿no? Que ahora todo el mundo está como loco a unos precios y bueno, y todo se vende y todo se mueve. Así que fantástico para ellos y yo creo que si hay alguna persona que vea este vídeo ahora síncrono o más tarde cuando ya se publique en la web de la sede de Alicante, pues que podéis ir directamente a la asociación de aquí de la Comunidad Valenciana, preguntar las dudas que tengáis y bueno, pues también tenéis información dentro de la página de la GVA. Ujú. No hemos hablado mucho de la figura del asistente de viaje, que también es muy, muy interesante, es otro, digamos, otro planteamiento. Y lo que quería deciros es que este año a nosotros como posgrado en guías nos están llegando muchísimas ofertas de trabajo. Necesitan guías para trabajar en un montón de sitios. Esta mañana mismo me ha llegado una para Euskadi, antes de ayer me llegó para ir a Italia y no hay guías. O sea que hay que formarse y prepararse para trabajar como asistente de viaje. No hace falta la habilitación. Se puede trabajar como ha comentado Ana muy bien, teniendo la formación previa y en ese momento tú ya puedes mandar tu currículum. El posgrado de la Universidad de Alicante es el único de universidad pública que existe y ahora mismo es una figura laboral del turismo que está en plena efervescencia. Así que si os gusta viajar y os gusta ofrecer servicios a personas para que disfruten de sus viajes, ser guía en una ciudad o guía por toda Europa, pues es una opción, no la debéis desestimar. Ana tiene mucha trayectoria también como guía por Europa, hasta que, bueno, son secuencias, ¿no? Uno está como asistente de viaje por Europa y se cansa y luego, como decimos, se baja del autobús y entonces plantea otra cosa, ¿no, Ana? Es una evolución normal. Sí, a ver, no creo que nunca nos lleguemos a bajar del autobús, ¿eh? Porque es algo que tenemos muy metido en la sangre. Pero sí que es verdad que, aparte, yo querría enfatizar sobre todo que el hecho de trabajar como guía acompañante te va a dar unas tablas, un saber estar y unos conocimientos sobre el turismo que vas a poder aplicar a cualquier tipo de enfoque que luego le quieras dar. Porque, por ejemplo, el hecho de tener que dormir cada día en un hotel, si tú quieres dedicarte al tema hoteles, pues vas a abrir la mente de una forma tremenda, sobre todo viendo qué quieres, qué no quieres, qué te gusta, qué no te gusta de cada uno de los hoteles en los que vas a pisar. Luego, si quieres dedicarte a la gestión cultural, vas a tener la suerte de ver cómo trabajan en diferentes países y poder comparar. Entonces, yo creo que es una figura que es muy sacrificada, muy agradecida, pero que es muy buena, sobre todo para tentarte a ti mismo, probarte, ponerte límites y luego todo lo que vas a aprender lo vas a poder trasladar a cualquier tipo de ámbito turístico. Estoy convencida. De hecho, he empezado la entrevista diciendo que desde mi punto de vista, es una opinión personal, los mejores guías locales siempre han sido guías acompañantes. Así que ya digo, y aparte este año, es que como ha dicho Charo, es que nos llegan ofertas de trabajo de empresas que necesitan guías, pues, pues no os imagináis, pero a lo mejor una o dos a la semana. Y no podemos, es que no damos abasto. Con lo cual, a corto plazo, ya digo que es una salida que podéis valorar, ¿no? Porque vais a tener perspectivas de trabajo. Muy bien. Pues muy interesante, Ana. Nadie ha hecho ninguna pregunta, entonces yo creo que podemos dar por finalizada la entrevista. Agradecerte de nuevo el tiempo, la sabiduría que has transmitido y bueno, y sobre todo la positividad y el optimismo por el futuro laboral de nuestros futuros egresados. Ujú. Muchísimas gracias, Ana Vega. Ana Espinosa, ha sido un gustazo participar en estas charlas. Bueno, pues Muchas muchas gracias a las gracias. dos, de verdad. Ha sido un privilegio tener este huequito un poco para dar a conocer mi profesión. Y vuelvo a insistir, si alguno de los graduados quiere, siempre tiene mis puertas abiertas a través de vosotras. Podéis pasarles sin ningún tipo de problema mi email, mi teléfono. Y bueno, pues agradeceros esta oportunidad también a las dos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chicas. Hasta luego. Hasta luego.